Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy tenemos el placer de hablarles del escritor y académico Álvaro Pombo. ¿Quién es Álvaro Pombo, Premio Cervantes 2024? Ni el cubano Leonardo Padura, ni el colombiano Fernando Vallejo, ni la nicaragüense Yoconda Belli, ni el chileno Raúl Zurita, ni el argentino César Aira, ni la mexicana Ángeles Mastretta. Todo apuntaba a que en el año 2024 el Premio Cervantes iba a ser para un escritor latinoamericano y los mencionados eran los favoritos para quedarse con él codiciado galardón. Se trata de una tradición no escrita y no siempre aplicada, pero históricamente considerada para mantener cierto equilibrio entre los premiados de un lado y otro del Atlántico. 25 españoles y 24 americanos lo habían ganado hasta ese momento. Sin embargo, y por segundo año consecutivo, el anunciado este 12 de noviembre fue otro español. El ganador fue Álvaro Pombo García de los Ríos. Así lo decidió el jurado presidido por Luis Mateo Díez, ganador del Cervantes el año anterior, acompañado como vicepresidenta por María José Gálvez, directora general del libro, del cómic y de la lectura del Ministerio de Cultura de España. También integrado por Rafael Cadenas, ganador en 2022, y representantes de la Real Academia Española, de la Academia Chilena de la Lengua y de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, así como delegados de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, del Instituto Cervantes, de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, de la Federación Latinoamericana de Periodistas y de la Asociación Internacional de Hispanistas. Para premiarlo, el jurado consideró su extraordinaria personalidad creadora, su lírica singular y su original narración. A su notabilísimo nivel como poeta y ensayista, se une el ser uno de los grandes novelistas de nuestra lengua, que indagan la condición humana desde las perspectivas afectivas de unos sentimientos profundos y contradictorios. En sus creaciones, muestra al mundo a través de la construcción de un lenguaje en el que las deformaciones de la realidad aparecen, reflejadas bajo el disfraz de la ironía y del humor. En su prosa, la oralidad se refleja en la voluntad de un estilo que aspira al escribo como hablo valdeciano. Álvaro Pombo ha creado aquello que define a los grandes escritores, un mundo literario propio, imperecedero e imprescindible que conmueve y conduele. Álvaro Pombo nació el 23 de junio de 1939 en Santander, Cantabria, en el seno de una familia aristocrática de esa comunidad ubicada en el norte de la península ibérica. Se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid y en Letras por el Birkbeck College de Londres, ciudad donde vivió entre 1966 y 1977. En 1973 publicó su primer libro de poemas, Protocolos, al que siguió en el 77 Variaciones, mismo año en el que inició su producción narrativa con el volumen de cuentos relatos sobre la falta de sustancia. Aunque siempre se consideró más poeta que narrador, es ampliamente conocido por su obra novelística, que comenzó a finales de aquella década con la aparición del Parecido. En 1980 publicó el poemario Hacia una constitución poética del año en curso y el siguiente en 1992, Protocolos para la rehabilitación del firmamento. En medio Dubey imprenta las novelas El héroe de las mansardas de Mansart, 1983, con la que ganó el premio Herralde y al año siguiente El hijo adoptivo, finalista de ese mismo concurso. Esta última fue adaptada al cine por Juan Pinzas bajo el título El juego de los mensajes invisibles, estrenada en 1991, con la cual ganó en el Festival Internacional de Cine de Figueira da Foz, en Portugal. Por esa época también aparecieron Los delitos insignificantes, 1986 y El metro de platino y lidiado, 1990, con la que ganó el Premio Nacional de la Crítica y es considerada su obra cumbre. Entre un total de 25 novelas destacan Aparición del Eterno Femenino contada por Su Majestad el Rey, 1993, Donde las mujeres, 1996 y Vida de San Francisco de Asís, una paráfrasis, 1996. También La cuadratura del círculo, 1999, Premio Fastenrath de la RAE, El cielo raso, 2001, Una ventana al norte, 2004 y La fortuna de Matilda Turpin, 2006, Premio Planeta.
O la previa muerte del lugarteniente Aluf, 2009, El temblor del héroe, 2012, Premio Nadal. Un gran mundo, 2015, La casa del reloj, 2016, Retrato del Vizconde en invierno, 2018 y El destino de un gato común, 2020. Su prosa es considerada por la crítica como única y original en el marco de la literatura española, destacando por la impecable utilización del lenguaje y el humor como recurso inherente a sus historias. En 1992 publicó el poemario Protocolos para una rehabilitación del firmamento. En 1997 la colección Cuentos reciclados y en 2002 fueron recopilados sus artículos en el volumen Alrededores. En 2022 dio a conocer su libro de ensayos La ficción suprema, un asalto a la idea de Dios. Y en octubre de este año Anagrama lanzó su última novela hasta el momento, El exclaustrado. Miembro de la Real Academia desde 2004, obtuvo numerosas distinciones por el conjunto de su obra, como el Premio Honorífico de las Letras de Santander en 2018 y el Premio Internacional Menéndez Pelayo en 2023. Con el nuevo milenio, Pombo mantuvo una activa participación política, presentándose como primer candidato a senador del partido Unión Progreso y Democracia por la Comunidad de Madrid. Abiertamente homosexual, simultáneamente se manifestaba contra el matrimonio igualitario, lo que le valió ser desdicho por el partido político cuya fila se integraba. También generó polémica mediática por sus expresiones favorables hacia aquellas dictaduras que tanto en España como en América Latina produjeron riqueza económica, como, según sus propios dichos, las de Francisco Franco y Augusto Pinochet. Sé que suena mal, el asunto es que España prosperó gracias a Franco, la gente tuvo su cochecito, su residencia y la democracia fue posible gracias a Franco. Hay que tener cuidado de no ponerse demasiado bravo con los dictadores que produjeron riqueza económica. Hitler fue un dictador que metió a los países en una guerra espantosa, pero Franco no, y Pinochet tampoco. Espero hayas disfrutado este repaso de emergencia sobre la vida y la obra de Álvaro Pombo, ganador del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2024, que le fue otorgado en abril del año pasado junto a un cheque por 125.000 euros. Hacemos es un verdadero honor comparecer esta tarde, yo, la directora general del libro, para anunciarles el ganador del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2024. El ganador es Álvaro Pombo García de los Ríos. Y la motivación del jurado, que paso a ver a continuación, es la siguiente. Por su extraordinaria personalidad creadora, su lírica singular y su original narración. A su notabilísimo nivel como poeta y ensayista, se une el ser uno de los grandes novelistas de nuestra lengua que indaga la condición humana desde las perspectivas afectivas de unos sentimientos profundos y contradictorios. En sus creaciones muestra el mundo a través de la construcción de un lenguaje en el que las deformaciones de la realidad aparecen reflejadas bajo el disfraz de la ironía y del humor. En su prosa, la oralidad se refleja en la voluntad de un estilo que aspira al escribo con Pablo Valdesiano. Álvaro Pombo ha creado aquello que define a los grandes escritores, un mundo literario propio, imperecedero e imprescindible que conmueve y conduele. El jurado de este año ha sido presidido por Luis Mateo Diez, con quien tenemos el honor de contar aquí presencialmente. Luis Mateo, querido. Hemos tenido también a Luisa Castro, a Ángeles García Vargas y a Marta Sanz Pastor, que están aquí con nosotros. Como vicepresidenta he estado yo misma como directora general del libro, y los asistentes a distancia han sido Carmen Riera en representación de la RAE, Rosabeti Muñoz Serón en representación de la Academia Chilena de la Lengua, Jaime Galao Amigual en representación de la CRUE, Cuauhtémoc Pérez Medrano en representación de la Unión de Universidades de América Latina y del Caribe, Benjamín Torres Gotay en representación de la Federación Latinoamericana de Periodistas, Mini Shoani en representación de la Asociación Internacional de Hispanistas y Rafael Cadenas, el escritor galardonado en la edición de 2022. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un premio muy bonito y estoy muy agradecido, porque Cervantes no tuvo ningún premio. El asunto divertido es que Cervantes no tuvo ningún premio
y le metieron estuvo en Argel, en la cárcel. Era un pringao. Cervantes, don Miguel Cervantes de Saavedra. Don Miguel Cervantes Saavedra era un pringao genial. Era un pringao, en el sentido en que decimos ahora, pringaos, pues digamos un pobrecillo. Solo tenía el talento, la gracia, el humor. No diré que los voy a ahorrar, pero los voy a gastar con parsimonia. Los voy a gastar con parsimonia porque ando muy mal. Andamos muy mal de dinero hoy en día, muy mal. Y entonces me han venido muy bien, quiero decir, con esto. Y los voy a gastar con parsimonia. El dinero no cunde. Entonces espero que me cundan estos 100 porque ya es lo último que voy a ganar. Un poco sólido. Estás escuchando Tardes Literarias, un programa creado y dirigido por Lute Pérez, del que podrás saber más cosas y encontrar todos sus trabajos en la web luteperezescritor.es. 7 libros de Álvaro Pombo que no te puedes perder. El escritor santanderino cuenta en su haber con el Herralde, el Planeta o el Nadal, entre otros galardones. El último premio Cervantes ha triunfado con la novela, pero también ha cultivado el cuento, la poesía y el ensayo. Álvaro Pombo, Santander, 1939, recibió en 2024 el premio Cervantes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Licenciado en Filosofía, su primera vocación fue la de poeta, aunque con su inconfundible sentido del humor asegura que es mejor poeta en prosa. No le debe faltar razón, ya que sus novelas han recibido algunos de los premios literarios más importantes de las letras hispanas. Elegimos 7 de sus libros, casi todos con premio, para acercarnos a su obra. El héroe de las mansardas de Mansart. Pombo gana con El héroe de las mansardas de Mansart el primer premio Herralde de novela en 1983, un espaldarazo a su carrera literaria y queda también finalista con El hijo adoptivo. Hasta entonces había publicado los poemarios Protocolos, Variaciones y Hacia una constitución poética del año en curso, un libro de cuentos-relatos sobre la falta de sustancia y la novela El parecido. El escritor narra el paso de la infancia a la adolescencia de Cuscús, un niño de la alta burguesía del norte en plena postguerra, acompañado de una galería extravagante de personajes, desde la tía Eugenia a la que visita con frecuencia el mozo de la tienda de ultramarinos, la institutriz inglesa o la matriarca de la familia, la abuela Mercedes. Estaba persuadido de que todos los disfraces dicen algo profundamente verdadero de los disfrazados. Era como haberse ajustado en broma, un buen día, en su juventud, o antes quizás, mucho antes, de niño, la invisible piel dormida de una cara ajena que ahora, al ir envejeciendo, gesticulaba por cuenta de otro corazón, de otra vida. El metro de platino iridiado. En 1990, Pombo logra el Premio Nacional de la Crítica con el metro de platino iridiado, en el que despliega una amplia gama de registros. Se sumerge en la psicología de sus personajes, se eleva con la especulación filosófica, regatea con un quiebre humorístico o refleja continuo el habla coloquial. El matrimonio de Martín y María articula la trama marcada por una tragedia familiar y complicadas relaciones sentimentales entre tío y sobrino, Gonzalito, el hermano de María, y Pelé. Además de Virginia, la amiga frívola abocada al fracaso conyugal, y el implacable paso del tiempo. Estos sentimientos que Martín experimentaba con gran intensidad se mezclaban con otros, más difusos pero quizás más continuos, de ternura, aunque Martín no lo llamaba así porque temía encontrar la menor sombra de ternurismo en su persona literaria, tanto miedo tenía a este defecto que lo veía surgir por todas partes. Donde las mujeres. El Premio Nacional de Narrativa llega en 1996 con Donde las mujeres. Una mujer narra su infancia en una casa solariega ubicada en una península de la costa santanderina. Es la hija mayor, orgullosa de la excentricidad de su madre y de su tía, a las que considera seres superiores frente a la Roma realidad del pueblo cercano. La novela narra el desencanto de la protagonista enredada en historias familiares marcadas por amores desdichados,
una tía desquiciada por la pena, otra que desdeña a un enamorado fiel y un padre ausente desde hace años. Finalmente, la narradora descubre un secreto que pone en cuestión su propia identidad. Es verdad que no es un monstruo. Yo no le quería, eso es lo único. Ya te lo he contado muchas veces. Me casé en un momento de debilidad. Y una vez casada no podía soportarla en casa. Contra natura. Pombo aborda la homosexualidad, la culpa, el placer y la ocultación en Contra natura. Una novela con un discurso independiente, brutal y políticamente incorrecto que supera las condenas tradicionales de la Iglesia Católica y ridiculiza sin piedad las figuritas de un empalagoso matrimonio gay. Un editor jubilado vive apacible en su elegante piso de Madrid. Un paseo por el parque le lleva a encontrarse con un muchacho malagueño con el que inicia una relación, pero la irrupción de un tercero en discordia, antiguo profesor del joven, hará saltar todo por los aires. El escritor copia el título Contra natura de una novela decadente de Huysmans, publicada a finales del siglo XIX y juega con la noción de Ortega y Gasset de que, el hombre no tiene naturaleza sino que tiene historia. Cada persona configura libremente su propia existencia a lo largo de la vida. Varias interpretaciones de sí mismo, unas anacrónicas, como lo de Barman en el Sheraton, otras agresivas o chulescas, como lo de Chapero, otras, por fin, casi metafísicas, como decir, puedo parecer lo que yo quiera. Que un joven guapo, que no contaría a la sazón ni 30 años, asegurara que podía parecer lo que quisiese, le pareció a Salazar fascinante, una declaración de alma gemela. La fortuna de Matilda Turpin. En 2006, Pombo logra el Premio Planeta por La fortuna de Matilda Turpin. La novela describe el cambio vital de una mujer que, después de 13 años de matrimonio con un catedrático de filosofía y 3 hijos, triunfa en el mundo de las altas finanzas. El escritor vuelve a uno de sus paisajes predilectos, una elegante casa en un acantilado del norte de España, en la inventada Logreña. La evolución de ama de casa a profesional liberal tiene un alto coste para la protagonista. 2 proyectos profesionales y vitales distintos, y un matrimonio en común. Una situación que le sirve a Pombo para reflexionar sobre los errores en la vida y la posibilidad o no de reinventarse. Cuando, aún en vida de Matilda, declaró a su padre, como quien escupe o pega una patada o una bofetada, que era maricón, la intención de Fernando Campos fue rescatar la atención paterna. Creyó ingenuamente que, semejante declaración, la palabra gruesa, el escándalo, conmovería a su padre. Y no percibió ninguna reacción. El «¿qué vas a hacer?» no estaba pensado para tranquilizar, ni siquiera para oponerse a esa idea. Significaba que Juan Campos no tomaba a su hijo en serio, ni en eso ni en nada. El temblor del héroe. En 2012, Pombo gana el Premio Nadal con El temblor del héroe, protagonizado por Román, un profesor universitario jubilado que sigue tratando a Elena y Eugenio, una pareja de antiguos alumnos con los que ha establecido complejas relaciones en lo intelectual y en lo sentimental. Un joven periodista, Héctor, entra en la vida de Román, pero lleva pegado como una rémora a Bernardo, un pederasta sin escrúpulos, cara dura, charlatán y aficionado al patinaje por las calles de Madrid. Deslizarse, mi buen Román, es lo contrario de enraizarse. Yo he sabido siempre hacer lo primero pero no lo segundo. Mi única raíz ha sido mi víctima, Héctor. Y ahora, quizá mi única raíz eres tú, Román, mi bienhechor. La confianza y la traición, la posibilidad de arrepentimiento, la culpa, la cobardía, el valor y el sentido de la existencia se entrelazan en las vidas de los personajes hasta desembocar en un trágico final. El exclaustrado. La última novela publicada por Álvaro Pombo es El exclaustrado, una indagación sobre los recovecos del alma humana, la fe, las dudas, los engaños, los autoengaños y los deseos inconfesables. A sus 72 años, Juan Cabrera vive encerrado con sus libros en un pequeño piso del barrio de Argüelles. Durante años estuvo confinado en un convento benedictino, del que salió con un indulto especial de exclaustración para un profeso de votos perpetuos, tras denunciar a 3 novicios por conducta inapropiada. Tras dejar la orden y el noviciado, Rubial rehizo su vida y se casó con Petri, con quien mantiene una relación complicada.
Entre estos 4 personajes se irá tejiendo una enmarañada red de medias verdades, manipulaciones, deseos de venganza y celos, con una creciente tensión. Ahora y como en cada uno de nuestros programas, nuestra compañera Vanessa Di Giacomo efectúa una entrevista al autor, en la cual nos hablará de sus trabajos y de parte de su vida fuera del mundo literario. Álvaro Pombo, maestro de la novela psicológica e histórica. Álvaro Pombo y García de los Ríos, 23 de junio de 1939, Santander, Cantabria, es un escritor español. Filósofo, poeta y, ante todo, novelista, es uno de los autores más singulares e independientes de la literatura contemporánea en español. En 2024 recibió el Premio Cervantes. El jurado destacó su extraordinaria personalidad creadora, su lírica singular y su original narración, que muestra el mundo a través de la construcción de un lenguaje en el que las deformaciones de la realidad aparecen reflejadas bajo el disfraz de la ironía y del humor. Desde muy joven, fue un ávido lector. Empezó a escribir en su adolescencia. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid. Tras licenciarse, marchó a Gran Bretaña, en la que pasaría 11 años. Se inició en la literatura como poeta, publicando en 1973 Protocolos, con prólogo de Luis Felipe Vivanco, cuando aún vivía en Inglaterra. Su primer libro en prosa sería Relatos de la falta de sustancia de 1977. No obstante, empezaría a alcanzar renombre con su primera novela, El héroe de las mansardas de Mansart, que ganó el primer premio Herralde e inauguró la famosa colección de anagrama Panorama de Narrativas, en la que ha publicado la mayor parte de su obra. El editor Jorge Herralde siempre señaló a Pombo como uno de los descubrimientos de los que estaba más orgulloso, quedamos deslumbrados. Un escritor fabuloso, con un universo y un lenguaje que no se parecía a ningún otro. Ha ganado, a lo largo de su larga carrera, prácticamente todos los premios importantes de la literatura española, el Nacional de Literatura por Donde las Mujeres, 1986, el Premio de la Crítica por el Metro de Platino Iridiado, 1990, el Premio Fastenrath de la RAE por La Cuadratura del Círculo en 1999, el Premio de la Fundación José Manuel Lara en 2001 por El Cielo Raso, el Premio Planeta en 2006 por La Fortuna de Matilde Turpin, y el Premio Nadal en 2012 por El Temblor del Héroe. Es miembro de la Real Academia desde 2004, ocupando el sillón J, que dejó a su muerte su maestro Pedro Laín Entralgo. Reside en Madrid. Es abiertamente gay, lo cual ha compatibilizado siempre con sus inquietudes espirituales. Al respecto, con su ironía característica, declaró en una ocasión: «He pasado mi vida fuera del armario, pero dentro de la Iglesia Católica». Usted empezó a escribir tarde. ¿Le daría algún consejo a los jóvenes que empiezan a escribir? Bueno, yo el consejo que doy en este particular consejo, tomándome a mí mismo como ejemplo, no como ejemplo a seguir, sino digamos lo que a mí yo hice, a mí me parece que no hay que ser niño prodigio. No pasa nada por esperar un poco. Ya sé que hoy en día hay una enorme cosa de la competitividad, todo el mundo tiene ya que tener un libro a los 20 años. O una novela o un algo. Yo el consejo que doy es ir con calma, darse uno a uno mismo espacio, reposo y tiempo, darse uno, por así decir, tener uno paciencia consigo mismo, porque yo me impacientaba mucho de joven. Yo empecé a publicar tarde y nunca me he arrepentido, aunque claro, es verdad que la gente que tiene ahora 60 empezaron a publicar mucho antes que yo, quiero decir. Pero bueno, yo creo que es una buena cosa. ¿Algo que usted cree que la gente debería de leer sin ninguna duda? No debería perderse la experiencia poética. Y como la única experiencia poética que tienen la mayoría de los jóvenes es la experiencia musical, quiero decir, la experiencia de los grupos y de esas cosas, deberían irse fijando en que hay grupos distintos de otros, hay grupos mejores y peores. Es decir, a mí, más que un libro, a mí lo que me parece es que dentro de la propia experiencia de los jóvenes les presenta con letras y sonidos más y menos refinados. A mí me parece que el libro que no debe perderse la juventud es el autoanálisis de sí misma. Quiero decir, es que yo creo que el mejor libro que puede leer la juventud es el periódico.
por ejemplo. Digamos, o si se quiere hoy en día, ya que claro, se leen menos periódicos, hay muchísimas cosas que se leen en internet, la gente lee el periódico en internet. Esto no es en demérito de la lectura o de la literatura, pero es que a mí no me parece que sea buen consejo decirles a la juventud que lean este particular libro del otro. Ya lo leerán, los libros están ahí, a la vista están. Lo que me parece importante es que sepan que no todo lo que no es solo todo lo que reluce, ni siquiera en su propio mundo. Es decir, yo oigo las canciones de muchos grupos, lo oigo de los grupos, y hay grupos excelentes y hay grupos absolutamente abominables y vulgares. Aprender a distinguir eso no se hace. Eso es más importante que leer un libro, por ejemplo. Recomiéndenos alguna lectura que a usted mismo le haya impresionado. A mí, por ejemplo, me parece que la juventud de los que tienen ahora entre 20 o 18 y 24 pueden muy bien empezar, digamos, a autoexaminarse examinando las letras de los Beatles y las letras de los blues, por ejemplo, y del jazz. Quiero decir, hay, por ejemplo, y también el cante hondo. Tenemos en el cante hondo y en el folclore nacional auténticas maravillas y grupos que hoy en día están haciendo esas canciones. Es que a mí me parece que el libro, a mí me parece que la gente debe de empezar por la poesía, no por las narraciones. Debe de empezar leyendo poesía, y como la poesía que ellos leen es la poesía que cantan, bueno, pues que empiecen con las canciones. Quiero decir que y oyen miles y miles de canciones hoy en día, pirateadas o como sea. Bueno, pues que se trabaje sobre eso, por ejemplo. Quiero decir, yo ya no doy clases ni hago nada de esas cosas, pero sí insisto mucho en la importancia de la poesía, por ejemplo, lírica española. Quiero decir que es que se canta por la calle. Vamos, se canta hay grupos que cantan esas cosas. Eso es muy importante, de gran belleza. Usted ha dicho en alguna ocasión que Franco no fue un dictador, que dictador fue Hitler, pero con Franco la gente prosperó y se construyó una nación. Yo no puedo aceptar que se condene a Franco sin más, quiero decir que no puede ser. Yo nací en el año 39, he vivido todo el franquismo entero y conozco muy bien cómo era la cosa. Yo mantengo eso, sí, yo mantengo eso. Eso no quiere decir que Franco no tuviera defectos, sobre todo al principio. Franco fue al principio un dictador, pero acabó consiguiendo una España, digamos, en paz y laboriosa. A mí me parece que Franco nos vino bien. Hubiera sido mejor que se retirara antes. Sí. Homosexual reconocido, ¿qué consejo da usted a los que no quieren salir del armario? Cuando yo digo que hay que practicar las virtudes, se lo he dicho a los gays también. Y digo, pero ¿cómo de qué hablas? Hablo de las virtudes, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Templanza consiste en que no folles desatadamente todas las noches, porque eso es un desastre, seas heterosexual, homosexual o lo que seas. ¿Cómo ve usted que ha estado en política a la España de hoy? Yo veo a España muy bien, en el sentido de muy activa, pero veo la política muy enredada. Entonces necesitamos un cambio político, yo creo. Sí, un cambio hacia la derecha, porque la izquierda es que no funciona, no dan nada. Y no le votan, tiene 121 escaños. 121 escaños sacado la última vez, 121 escaños es poquísimo. No sé si los otros están igual, no lo sé, pero vamos, Sánchez es una persona que está ahí porque es habilidoso. ¿Cómo se dice? Politiquero. Me parece a mí. Sí, si quieres dignificarlo de esa manera. Yo estaba en política con UPyD, cuando UPyD era un partido, Rosa Díez era una socialista de toda la vida. Yo estaba en ese partido 2 legislaturas. Y la política es muy
realmente política ideológica hay poca. Lo que hay es personalidades más fuertes y menos fuertes. Sí, el carisma o el politiqueo, sí. Pues Sánchez no tiene verdadero carisma, es muy neutro. No, me parece a mí. ¿Usted cree que la verdad existe o simplemente se crea? No, la verdad, vamos a ver, la verdad es un resultado de una percepción atinada, y la percepción atinada, la comprensión del mundo requiere muchos factores. Quiero decir, la verdad no es un absoluto, la verdad se construye, claro. La definición clásica de verdad es adequatio regit intellectus, adecuación entre el entendimiento y la cosa. Para que se produzca esa adecuación, tenemos las personas que estar en una determinada posición. Para saber cómo es una persona, sencillamente hay que estar en posición de conocerle. Solamente puedes conocerlo por fuera, puedes conocer su manera de ser si interviene en tu vida, puedes conocer lo que escribe o si hace fotos o su profesión. Entonces, para conocer la verdad de una persona, como decía Don Quijote a Sancho, para poner una verdad en limpio hacen falta muchas vueltas y revueltas. Para sacar una verdad en limpio hacen falta muchas vueltas y revueltas. Quiero decir, la verdad no es un absoluto, salvo la verdad revelada, si quieres hablar así, pero estamos hablando de la verdad que percibimos. Para percibir el mundo y a nosotros mismos, necesitamos estar en un estado veritativo, en condiciones de percibir la verdad. No todas las personas estamos en condiciones de percibir la verdad. Percibimos un mundo fenoménico y vamos a palpón. ¿Cuál cree que es la mayor mentira jamás contada? La mayor mentira jamás contada. Pues no sabría decirte. La mayor verdad jamás contada sería la verdad de la dignidad humana. Yo creo que la mayor mentira es cuando nos dicen que somos indignos. Yo creo que eso es una gran mentira. Yo creo que el pesimismo es una gran mentira. Es muy difícil no encontrar algo en la gente. Decía Camus, por ejemplo, que hay más cosas en el hombre dignas de admiración que de desprecio. Yo también creo eso. Somos egoístas, por ejemplo. Somos envidiosos. Somos débiles muchas veces. Entonces la verdad es una constitución del mundo. No es un absoluto en el sentido de que es una progresiva lucha por encontrar la verdad, por afirmarla. Su compañero académico Pérez Reverte sobre la educación dice: no puedes tratar igual al niño brillante que al que se niega a estudiar. Si uno es mal estudiante debe suspender. No intentes rebajar al buen estudiante a la altura del mediocre, porque entonces te los cargas a todos. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Hay que tener de todas maneras cuidado con no calificar de mediocre demasiado pronto a la gente. Porque se puede ser mal estudiante de joven, como fui yo, y muy estudioso después, de mayor. El problema es que uno cambia mucho. Yo era un chaval inquieto y me aburría mucho en las clases, y entonces y era muy inventivo, escribía desde muy joven. Todo eso hacía de mí un estudiante de bachillerato regular. Pasaba los cursos, pero no era un estudiante brillante. Y después, claro, pasa el tiempo. Yo, por ejemplo, ahora leo muchísimo, ya claro, tengo 83 años ya. Y estoy muy al tanto de lo que ocurre. Y en realidad sería el ideal. Y sí, estoy básicamente de acuerdo con eso, claro. No se puede igualar por abajo. No se debe igualar por abajo. No es lo mismo un alumno
Porque brillante es confuso, pero por ejemplo aplicado y desaplicado. Hay que fomentar la aplicación. Para fomentar la aplicación hay que hacer ver que lo que se está enseñando es fascinante. Porque lo que está mucha gente joven es dormida, encerrados en su círculo de amigos, en sus pasiones, pequeñas pasiones juveniles, ligar, no ligar, etcétera, follar, no follar, o lo que hagan. Eso es importante, más que la brillantez, es la aplicación. Descubrir que el mundo, digamos, del discurso universitario, del discurso del bachillerato, llamámoslo así, de la segunda, es muy interesante si te fijas en él. ¿Qué le parece la decisión que ha tomado el Parlamento Europeo de investigar en Cataluña la persecución del castellano? Pero parece que sí hay un poco de persecución. Parece que sí se persigue el castellano, de algún modo. La verdad es que yo no estoy en ese tema, no lo sé. Bueno, porque yo estoy aquí metido en Madrid, y me dedico realmente a escribir novelas. No hay persecución en el sentido en que había persecución de los judíos en Alemania, pero hay resentimiento, y eso es muy malo. Puede haber resentimiento para los catalanohablantes. No te hemos hecho suficiente caso, no hemos hecho suficiente caso. Hay que tener, el resentimiento es un defecto personal, hay que luchar, hay que no ser resentido, porque ¿quién no tiene motivo para estar resentido? A ti no te han ofrecido un empleo de un tipo que a lo mejor no te lo han ofrecido a ti. Los que obedecen están resentidos, y los que mandan a muchos se lo tienen creído. ¿Qué hay que hacer? Pues es que es complicado, Es decir, la educación no termina nunca. La educación no termina nunca. La educación envuelve a aprender virtudes como, por ejemplo, la paciencia. Aprender, practicar virtudes como la paciencia, la humildad. Llegado a esta edad y con todo lo que usted ha logrado en esta vida, ¿es feliz? Tengo una vida llevadera. ¿Feliz? ¿Qué se llama? A ratos. No puedes ser feliz todo el rato. Está tranquila. Llevo una vida agradable y llevadera. Quiero decir que la felicidad es una especie de explosión. Y si te acostumbras a todos los hombres que sean por naturaleza ser felices, eso quiere, dice Aristóteles, pero eso quiere decir que todos los hombres sean por naturaleza estar instalados en su mundo y tener una vida llevadera. Eso es lo que significa una vida humana, razonable, inteligente, creativa, creadora. Porque la felicidad es ¿qué es una felicidad? Una explosión. Si es una explosión no vale. Tiene que ser un ritmo continuo. Es un ritmo. La felicidad es un ritmo, una melodía. Entonces, en ese sentido, sí es cierto que cuando en muchas épocas he sido más feliz que en otras. Ahora estoy muy contento. Muchas gracias, maestro, por habernos atendido, y espero que le guste el programa y esta entrevista. Lo has visto, lo que no sé es cómo sale la entrevista después. El entrevistador hace la entrevista, no el entrevistado. Ahora escucharemos el comienzo de su libro de ensayos escrito en el 2022, La ficción suprema, un asalto a la idea de Dios. Esto es una reflexión acerca de mi experiencia poética y religiosa. Indirectamente es también un estudio acerca de Dios. Dios es una palabra que uso con frecuencia en mis libros. De Dios se ha dicho que es realidad última. Sería pues presuntuoso decir que Dios es el objeto de este audiolibro. Por otra parte, como campo semántico, como asunto, Dios ha estado siempre presente en mi vida y en mi obra narrativa y poética. Así que sería inexacto afirmar que Dios no es parte esencial de este audiolibro.
ya puesto a ser monumental, siquiera sea solo a título preliminar y por una única vez, en lo que queda de año, diré que he pensado mucho en Dios toda mi vida. En Identidad y Diferencia, recuerda Heidegger una observación pasajera de Hegel que dice así: y sería Dios el que tendría el más indiscutible derecho a que se comenzase por él. El resultado es el comienzo, añade Heidegger, y más abajo, hoy en día, el que por medio de una larga tradición haya conocido directamente tanto la teología de la fe cristiana como la de la filosofía, prefiere callarse cuando entra en el terreno del pensar que concierne a Dios. Los que prefieren callarse son, seguro, más prudentes que yo mismo. Yo prefiero hablar de Dios. Y prefiero hacerlo ya desde el comienzo. Pero tengo que decir que el habla que hablaba de Dios, y que yo aún hablo todavía, es el habla de un niño. La primera observación preliminar consiste en advertir al lector que, al hablar de experiencia poética y de experiencia religiosa, hablaré también de Dios, aunque solo sea como un poeta, como un cristiano o como un niño. Books presenta la grabación completa de Donde las mujeres, de Álvaro Pombo, narrado por Adriana Sananes. Donde las mujeres. No se la puede tomar en serio a Nines. Que lo que tenga sea un padecimiento no se lo discuto yo, ni nadie. Una enfermedad es lo que no. Estaba muy enamorada. Viene a ser como una enfermedad, comentó mi madre desde el otro extremo de la mesa del comedor, donde tomábamos el té toda la familia. ¿Y qué? ¿Qué tendrá que ver el amor con no comer? Nines lo que es una abúlica completa. Dime de amor, que tú conozcas, ¿cuántas han dejado de comer? Ninguna, aseguró tía Lucía, respondiéndose a sí misma. Violeta y yo nos miramos, horrorizadas y encantadas del giro tempestuoso que empezaban ya a adquirir las frases de tía Lucía. Erguida en su silla, sin apoyar la espalda en el respaldo, abría los grandes ojos azules, encolerizada por la ligera oposición que parecía ofrecer mi madre. Lucía, el huevo. Tómate el huevo, que luego frío te sienta como un tiro. Pero tía Lucía no estaba en ese instante interesada en la temperatura de sus alimentos. Se limitó, por eso, a dar un fuerte golpe al huevo con su elegante cucharita de marfil. Nadie hubiera sido capaz de impedir que tía Lucía dijera lo que quería decir sobre tía Nines. Lo que pasa es que Nines se ha empeñado en no sobreponerse. Y no se sobrepone aunque la mates. No hay médico que valga, ni enfermera, ni monja, ni persona que pueda con una voluntad como la suya. Ha decidido que se muere de hambre y ahí la tienes, por debajo ya de los 40 kilos, como Gandhi. Violeta y yo volvimos a mirarnos. La tormenta iba cada vez a peor y a peor. Con voz reposada, una voz calculada para impacientar a tía Lucía, que era la mayor de las hermanas, después venía mi madre y después tía Nines, declaró mi madre. Es muy injusto y muy absurdo eso que dices. Tú sabes todo cómo fue. No me refiero solo a la desgracia. Me refiero a todo, pobrecilla Nines. La vida suya, cómo era y cómo es. No es que se quiera morir de hambre, ni morirse. Lo que no quiere es vivir más, que es muy distinto. Un gran silencio planeó sobre la mantelería de hilo color crudo y la elegante vajilla de mi abuela. Violeta y yo nos encogimos y contemplamos fijamente nuestros platos. Ni la discusión ni la emoción eran nuevas. No hacía falta que lo fueran para ser increíblemente fascinantes. La palabra justicia llevó la atención de tía Lucía hacia territorios de gran profundidad y nerviosismo. La supuesta injusticia cometida con tía Nines quedó incluida y superada por la idea de justicia en general que tía Lucía exponía en ese instante. El equilibrio correspondiente a la balanza de la justicia acabó trastornándose del todo, junto con la cucharita y el platito y la taza de té, que bailoteaban desencajadas en la mano izquierda de tía Lucía. Nunca se caían, a pesar de estar con frecuencia a punto de caerse,
cosa que hubiéramos todas nosotras preferido: desplomarnos y descansar en paz hechas añicos junto con la vajilla y la justicia, en el mantel encarchado de té, sin el más mínimo estilo. Pero el estilo no faltaba nunca, como si tuviese tía Lucía un imán en la yema misma de los 5 dedos de la mano izquierda, con su contrapartida proporcional de acero o de metal en la cuchara, en el plato y en la taza, que permitía un gran desequilibrio en el interior del elegantísimo equilibrio de tía Lucía, su voz y sus modales. Era noviembre. Tía Nines ya no vivía en casa. Por consejo médico se la llevó tía Lucía a las adoratrices de Letona, que en el mismo convento, en toda un ala, tenían cuartos, cada uno con su espejo y su lavabo individual, donde hacían por cuaresma las damas de Letona ejercicios espirituales internas en tandas de 3 días, y que durante todo el año alquilaban las monjas a personas mayores que no se podían ya valer, o a enfermas, como tía Nines. En un mundo donde la línea entre la realidad y el sueño se desdibuja, me encuentro atrapado en un coma, que me sumerge en un universo onírico lleno de misterio e intriga. Durante 4 meses, mis sueños se convierten en un laberinto de emociones y enigmas, donde cada rincón revela secretos ocultos y personajes enigmáticos que parecen conocer mi historia mejor que yo mismo. Sueños de un coma es una exploración cautivadora de la mente humana, donde los sueños se convierten en el escenario de una lucha por la vida y la identidad. ¿Lograré despertar antes de que sea demasiado tarde? A medida que navego por este paisaje surrealista, me enfrento a mis miedos más profundos y a recuerdos olvidados, mientras intento desentrañar la verdad detrás de mi estado. ¿Son estos sueños una ventana a mi alma o una trampa de mi mente? Con cada revelación, me acerco más a la clave que podría liberarme de mi letargo, pero también a un oscuro secreto que podría cambiar mi vida para siempre. Sueños de un coma, una novela de Lute Pérez, que puedes adquirir en la web luteperezescritor.es. Los relatos breves de Álvaro Pombo, 1997. La complejidad de la obra de Álvaro Pombo supone que estas páginas, dada su brevedad y otras limitaciones, sean solo un proyecto. En su obra poética, en sus narraciones y artículos, encontramos una coherencia estética cuya originalidad se debe a diversas razones. Han sido varios los críticos que han analizado esa originalidad, entre otros, Oberesmeister, González Serrán, Ingenschay y Mane han puesto de relieve el problema de la identidad y la alienación, la frontera entre realidad e irrealidad, la homosexualidad, el ejercicio del poder sobre el otro, los registros orales, como alguno de sus centros de interés. Uno, en mi opinión, al lado de una gran capacidad para captar diversas formas de expresión, de las más elevadas a las más comunes, entre sus peculiares registros estilísticos se da una presencia de elementos antitéticos, en contrastes de gran intensidad, por ejemplo, de lo trágico y lo cómico, de la reflexión y la acción, de la razón y el sentimiento, de la palabra y el silencio. El lector en numerosas ocasiones se sorprende de la rapidez con que se suceden esos elementos, o de cómo una escena sublime tiene un desenlace común, o cómo lo lírico es destruido por los efectos de la ironía. Aquí me voy a referir a una faceta suya que no siempre es subrayada, que es la de autor de cuentos y en la que su labor, limitada en extensión, es de una calidad sobresaliente, semejante a la de sus novelas y a la altura de los mejores cultivadores del género. Álvaro Pombo es además un autor con una gran capacidad crítica cuyas reflexiones sobre su propia obra no suelen desorientar. Hasta ahora ha publicado, además de unos cuantos relatos en volúmenes conjuntos y en diversas publicaciones, 2 colecciones de cuentos,
Relatos sobre la falta de sustancia, 1977 y 1985, y Cuentos reciclados, 1997, y en el prólogo a este último encontramos sus comentarios sobre la evolución de su obra, o sobre las diferencias entre ambos libros que deben tenerse en cuenta. El título de su segundo libro no es simplemente un título que sugiera un tema de actualidad. El adjetivo reciclado lo emplea el autor como metáfora para definir la literatura, y, dentro de ella, la narración, pues esta sería el resultado de una elaboración, al modo de un procedimiento industrial, en el que se utilizan diversos materiales para obtener un producto nuevo. Así, al definirla como proceso de producción a partir de materiales heterogéneos, la vida, la historia, la filosofía o la literatura anterior, el escritor desaloja el aura del arte, se distancia del realismo tradicional, por el objeto que trata, y de las teorías neorrománticas de la literatura, que veían su origen en una inspiración inefable. En líneas generales, el cambio de 1977 a 1997 significa más modulación que progreso, y puede afirmarse que numerosos rasgos de su escritura se mantienen en ambos libros, tanto sus recursos estilísticos como la emocionante carencia de emotividad que encontraba en ellos Carmen Martín Gaite. Lo que les diferenciaría, con una sola excepción, es la falta de sustancia de los primeros. En Relatos sobre la falta de sustancia, los personajes, según Pombo, el narrador y la realidad a que refieren serían evanescentes, responderían al carácter fragmentario de la experiencia y nada puede probar que tengan realidad más allá de la página del texto. En aquellos años, decía el autor, todas las realidades me parecen fotogramas, o en protocolos, 1973, todo se ha vuelto imagen. Por el contrario, en su segundo volumen los personajes estarían dotados de sustancia, de lo que podemos denominar consistencia literaria. Aunque la voz narrativa tenga un sonido semejante, ya no es ajena a los personajes, que han dejado de ser una construcción momentánea, y ahora mantienen su integridad, su vitalidad espiritual, su eticidad. En años posteriores dirá que en su obra ve dos periodos, y que con el metro de platino iridiado, 1990, comenzaría el ciclo de la religación entre el texto y lo exterior a él. Además, en lo que aquí nos ocupa, Pombo cree que los cuentos deben tener una condensación semejante a la del poema, tienen que responder a una estructura calculada, tienen que transmitir una enseñanza moral, aunque la enseñanza resulte poco convencional. En Relatos sobre la falta de sustancia, 1977 y 1985, vemos que los personajes de Álvaro Pombo presentan una complejidad peculiar. No se caracterizan por ser extraordinarios o porque les ocurran cosas extraordinarias, es en su modo de sentir y de pensar donde el lector ve que radica su diferencia y claro está, en la ya mencionada, falta de sustancia. Tenemos que detenernos en el título por ser, peregrino, como recomendaba Cervantes, y porque señala cierta ambigüedad, si volvemos al momento en que los publica, dejando a un lado sus opiniones futuras del prólogo a los cuentos reciclados, al menos tendría dos interpretaciones razonables. Una, en términos de una lectura común, aludiría a la falta de algo fundamental, o de interés decimos, no hay sustancia en este artículo, era un plato sin sustancia, y otra, si conocemos la formación del escritor y sus aficiones, apunta al concepto filosófico que se opone a apariencia, accidentalidad o superficialidad. Pero también es evidente que resulta posible la suma de las dos acepciones citadas, que supone un juego en el que se combinarían intrascendencia y reflexión. Pombo ha dicho que la filosofía le ha interesado más por su relación con la elocuencia que por su relación con la verdad, que ha utilizado los colores filosóficos, como desde antiguo se utilizan los colores retóricos, pero en parte esa afirmación, según creo, busca evitar los encasillamientos. En estos tiempos, puede haber un calificativo que para un editor resulte más preocupante que novela filosófica o relato ensayístico, y relativizar las implicaciones filosóficas y morales que con tanta frecuencia supone su lectura. Ya desde sus primeras páginas como narrador encontramos una preferencia por la sugerencia, por el relato de indicios, de fragmentos de realidad, que no son novelas sin desarrollar, y también puede decirse que una característica perceptible es que los personajes no están explicados. Lo que se afirma sobre ellos, de su forma de ver las cosas o de sus emociones, se ajusta a la tradición narrativa que como lectores sabemos descifrar,
pero al final su imagen queda inacabada o abierta. Dicho de otra forma, el narrador puede tener y sorprendernos por una fina capacidad explicativa, pero deja ver que no tiene la última palabra, que tras mucha observación o autoobservación, lo que deja casi siempre preguntas, que se han ido planteando al resolverse algunas dudas. No obstante, el plural tratamiento de esa temática en su obra ha provocado múltiples reacciones, e incluso que se le acuse de homofóbico, por su rechazo como falta de autenticidad de la experiencia frívola y hedonista. Sin embargo, son más los comentaristas han señalado que en la narrativa de Pombo desempeña un papel central la relación con el otro, que explora las relaciones con el contexto social como problemáticas, y así su punto de vista fundamental sería moral y existencial. En ese tema, como en cualquier otro, vemos que los narradores pombianos oscilan entre la calificación sin paliativos, tan indudable como el día o la noche, y la inhibición de juicio, es decir, en muchas ocasiones cuando esperamos algún tipo de valoración de los hechos que se describen, no entran a juzgar, sino que solo señalan o indican, sin dar muestras de preocupación o emoción, y queda, por tanto, para el lector la tarea de construir él mismo su reflexión ética. Uno de los relatos de interés en su primer volumen es Las silenciosas tazas del desayuno. Se trata de un relato en el que, como en otros del libro, refleja de manera sintética múltiples aspectos de una vida cotidiana, banales, carentes de rasgos novelescos, aunque según avancemos en la narración va definiéndose como una vida rodeada de incertidumbre. Está narrado, en tercera persona, por un narrador omnisciente que se sitúa muy cerca de la protagonista, Rosa, de sus ideas y sentimientos. Esta mujer, después de haber nacido y haberse educado en España, dentro de lo que podríamos denominar clase media, vive en Londres, se ha casado con un trabajador eventual, llamado Mark, y ella misma trabaja en una oficina. Junto a su pasado examina en qué consiste la rutina diaria de su vida en el presente, muy distinta de la que llevaba con su familia, y pone en juego su razón y su intuición para conseguir que sus actos sean puros, como la existencia del cuarzo, pero los días se deslizan como una existencia incierta, sin fe en los absolutos, flotando en la inseguridad. También en su segundo libro se incluye, en mi opinión, otro de sus mejores relatos, el titulado Avatar con peripecia de la reaparecida piquillera de Su Alteza Imperial la Archiduquesa Olga Alejandrovna. En él vemos que el título se extiende de manera poco habitual, y luego podremos concluir que algo tiene que ver con el peculiar lenguaje de la protagonista. Este texto es un largo monólogo de una mujer que trabajó para una Romanov en Rusia antes de la Revolución, y que habla de manera incesante de unos hechos que difícilmente se singularizan y que no pueden reconstruirse de manera completa. No se trata, no obstante, de que tengamos acceso directo a su conciencia, como si utilizara la técnica de la corriente de conciencia, Stream of Consciousness, a la manera de Joyce, pues lo que leemos es una transcripción de una taquígrafa, según se informa al lector, y, por ello, hay una distancia cervantina entre el personaje y el texto. Vemos que se trata de un personaje que divaga sobre su pasado, que no parece preocuparse por sus posibles receptores. En lo infrecuente, en lo raro, es donde radicarían sus rasgos identificadores, como, por ejemplo, haber preferido la relación con su señora la archiduquesa a la atracción que sentía hacia un hombre. Y así nos dice que el mundo está clasificado y valorado según la visión de la archiduquesa, que ha establecido de manera definitiva qué cosas son esenciales. Hasta aquí el programa de hoy, volveremos la próxima semana con otro autor o autora, que nos contará todo sobre su trabajo. El socialismo no triunfa por la envidia, sino por la homeostasis y el miedo. El socialismo no nace del odio al de arriba, sino del pánico a quedarse abajo. No es el deseo de igualdad lo que mueve al mundo, sino el miedo al descenso. Prácticamente ninguna idea es demasiado ridícula para ser aceptada, incluso por personas muy inteligentes y con un alto nivel educativo, si les proporciona una forma de sentirse especiales e importantes. Thomas Sowell. Esto es lo que dice un exhaustivo análisis recién salido del horno en lo que concierne a las empresas públicas europeas 2002-2018, incluye España, frente a empresas privadas. Emplean más trabajadores, más 17,4%. Pagan mayores salarios,
más 2,8%. Son menos rentables, menos 11,8% margen operativo. Pagan menos impuestos, menos 0,4% de tipo efectivo. Menor crecimiento de la productividad, menos 2,2% anual en TCP. Tienen una productividad total de los factores, menos 12,9%. Respecto a las privadas, afectan negativamente al resto del sector. Su mera presencia reduce la productividad y el crecimiento de las privadas vecinas, hasta menos 1,6% y menos 0,5%, respectivamente. No estimulan el dinamismo empresarial, no fomentan la creación ni la destrucción de empresas en su sector. Están menos presionadas financieramente, menos deuda, menos intereses y menos restricciones de crédito, pese a rendir peor. Nacionalizar una empresa reduce su productividad, su rentabilidad y sus impuestos, pero sube el empleo. Menos eficiencia, más coste público. En resumen, las empresas públicas son más grandes, estables y caras, y también menos eficientes y menos dinámicas, y frenan el rendimiento del ecosistema económico donde operan. Este tipo de datos resulta incómodo para quienes repiten casi como un mantra que lo público siempre es mejor. De hecho, hay quienes ven en lo público no solo un modelo de gestión, sino una promesa moral, una especie de superioridad ética frente a lo privado. Tanto el socialismo como ciertos discursos pro público reclaman una mayor intervención estatal, a veces bajo la idea de que lo privado es por definición egoísta o corrupto, y lo público generoso y equitativo. Pero, ¿es realmente así? ¿Hay un sentimiento de generosidad detrás de este deseo? ¿Una verdadera eficiencia? Nietzsche vio en la moral igualitaria una expresión del rencor de los débiles hacia los fuertes. Mises, Hayek y Schumpeter señalaron que el deseo de redistribución nace muchas veces de la hostilidad hacia el éxito ajeno. Ayn Rand y Nozick denunciaron que el igualitarismo no busca elevar a todos, sino derribar a quien sobresale. Autores como Sloterdijk, Girard o Bruckner han explorado el resentimiento desde un ángulo más cultural o psicológico, viendo en el socialismo una promesa de redención nacida del deseo de castigar al que brilla. Incluso pensadores más moderados como Aron, Oakeshott o de Juvenel han advertido que los ideales de justicia social pueden ser coartadas emocionales para ejercer poder desde abajo. Y todos estos autores están en lo cierto, al menos de manera superficial. Con todo, la envidia es un recurso fácil, incluso vulgar, para explicar el atractivo del socialismo. Si nuestra mirada penetra un poco más en los entresijos de esa envidia, advertiremos que, en realidad, lo que empuja a muchos hacia el socialismo no es tanto el deseo de arrebatar, de hundir en el lecho de Procusto a los que sobresalen, sino el temor a desaparecer. No es inquina al rico. Esa inquina, en realidad, es una forma de asunción de que el rico aumenta la competición por el estatus, aumenta la brecha, aumenta en suma el hundimiento del resto. Es el terror a la irrelevancia. Nos repelen quienes ostentan un rango superior al nuestro y no se molestan en disimularlo. Este resentimiento trasciende política, clase, género y cultura. La crueldad hacia celebridades, altos ejecutivos políticos o miembros de la realeza se ejerce con una tranquilidad pasmosa, como si su posición los volviera inmunes al sufrimiento. Este resquemor forma parte de nuestra arquitectura mental más primitiva. Los humanos siempre hemos sido obstinados buscadores de rango. Pero en las sociedades paleolíticas, la pugna por la posición estaba tan cuidadosamente gestionada que sus jerarquías eran mucho más llanas que las nuestras, y la desigualdad entre la cúspide y la base mucho menos pronunciada. Un estudio reciente sobre la tribu Hadza, en el norte de Tanzania, una sociedad considerada igualitaria,
no encontró signos claros de mayor estrés en las mujeres de estatus bajo. A veces se ha querido ver en esto la prueba de que los cazadores-recolectores vivían ajenos a las jerarquías, como si hubiésemos evolucionado en una inocente Arcadia de igualdad perfecta. Pero sería un error pensar que la superficialidad de sus jerarquías implica una falta de preocupación por el estatus. Más bien al contrario. Como señala el psicólogo Paul Bloom, los estilos de vida igualitarios de los cazadores-recolectores no son el resultado de una indiferencia hacia el rango, sino precisamente de su enorme sensibilidad hacia él. En esas sociedades los individuos terminaban siendo prácticamente iguales, porque todos vigilaban con atención que nadie sobresaliera demasiado, ni ejerciera un poder excesivo. Una cultura igualitarista que castiga el exceso de estatus con una combinación de presión colectiva y vigilancia psicológica constante. Un lecho de Procusto profundamente eficaz gracias a un enfoque panóptico. Se cultivaba lo que podríamos llamar un igualitarismo militante. Un equilibrio delicado sostenido por instintos anti-arrogancia que garantizaban que ningún jugador se volviese demasiado grandioso. En los grupos de cazadores-recolectores actuales, los cazadores que se muestran demasiado orgullosos de sus capturas son objeto habitual de chanzas, bromas o reproches. La venida siempre fue vigilada como una amenaza latente al equilibrio del grupo. Por todo ello, sabemos que los humanos somos seres sociales con una sensibilidad extrema al rango. A ser visibles, a ser útiles, a ser reconocidos. No es vanidad, es supervivencia. Durante millones de años, perder estatus en un grupo tribal podía significar perder acceso a alimento, refugio o protección. A menudo era una sentencia de muerte en diferido. Hoy no condenamos al ostracismo como antaño, pero el cuerpo no lo sabe. Varios estudios han demostrado que quienes se perciben como de bajo estatus presentan una mayor expresión de genes proinflamatorios y una menor expresión de genes antivirales, como si su biología, resignada, se preparara para un mundo más hostil. El bajo estatus no solo se siente, se encarna. Se convierte en una inflamación silenciosa, en un cansancio difuso, en una retirada emocional. Nuestro anhelo por ser relevantes también se extiende a nuestro grupo, tribu o clan. No solo tendemos a pensar que los nuestros son superiores a los otros, sino que así debe constatarse en cada comparación. Ello implica que un grupo prefiere ganar contra otros, incluso si ello implica menos beneficios para sus miembros. Como ha escrito el sociólogo Nicholas Christakis, el propio grupo no solo debe tener mucho, sino que debe tener más que otros grupos. Esta cohesión incluso tiene un reflejo biológico. Si se escanean cerebros de estudiantes de la Universidad de Pekín mientras leen sobre una amenaza japonesa, entonces muestran una mayor sincronía neuronal asociada a la amenaza y el miedo. El socialismo, en ese sentido, es un mecanismo de homeostasis social. Una forma de apagar la alarma interna del cuerpo cuando percibe que se desliza cuesta abajo. No es tanto una ideología como un gesto biológico. Un basta ante el vértigo, aunque solo sea potencial de caer más. Eso puede hacer la vida más habitable a nivel emocional, pero menos a nivel crematístico. Dado que preferimos ganar menos para que otros no ganen, y desconfiamos del que asciende demasiado, desincentivamos el progreso. Un sistema para salvarte, pero no salvarnos. Marx decía que su teoría no era una crítica moral del capitalismo, sino una predicción científica de su caída. Según él, conceptos como explotación no significaban que el sistema fuera injusto, sino que describían cómo los empresarios sacaban beneficio del trabajo de otros. Con el tiempo, esta idea se fue quedando corta. El capitalismo no colapsó, los trabajadores no se empobrecieron, y los marxistas se vieron obligados a buscar una crítica moral del sistema, dado que su capacidad para prever el futuro se había desvanecido. Muchos filósofos intentaron basar esa crítica moral en la idea de explotación, pero fracasaron. Si defendías que cada uno tiene derecho a lo que produce, entonces también debías aceptar desigualdades extremas si eran fruto del talento individual.
Ello propició que el filósofo G.A. Cohen, tras años de lucha intelectual, se diera cuenta de que el problema más grave del capitalismo no era la explotación, sino la desigualdad. Que haya gente sin lo básico en una sociedad llena de riqueza. Al final, muchos antiguos marxistas se pasaron al igualitarismo, influenciados por ideas como las de John Rawls, que ofrecían una forma más clara y útil de defender la justicia social. Así, el marxismo no fue derrotado con un gran argumento. Simplemente fue abandonado porque dejó de ser práctico. La prioridad moral ha cambiado. Ya no se trata de quién produce qué, sino de cómo se reparten las oportunidades y los recursos para que todos puedan vivir dignamente. Por ello, el impulso hacia el socialismo o hacia formas de organización más igualitarias nace muchas veces de una necesidad profunda de justicia, seguridad y control frente a la incertidumbre o el caos social. Es una lógica interna que busca proteger al grupo o al individuo del sufrimiento que produce la desigualdad. Esa lógica, por tanto, no es irracional. Al contrario, tiene sentido emocional y ético. Pero si esa lógica se aplica en sistemas grandes, complejos y dinámicos, como economías nacionales o sociedades globalizadas, choca con los límites reales del funcionamiento sistémico. Incentivos, eficiencia, escasez, información dispersa, comportamiento humano, etc. La biología, nuestros instintos cooperativos o tribales, y la ideología, nuestras ideas sobre cómo debería funcionar el mundo, no pueden controlar todos los efectos secundarios ni anticipar las consecuencias de imponer ciertos modelos igualitarios de forma rígida. Por esa razón, muchas versiones del socialismo terminan tropezando con la complejidad real del mundo. O como lo dejó por escrito Nassim Taleb, el socialismo solo funciona a una escala familiar. Además, la mayoría de las teorías de economía política se construyen sobre una ficción, que los ciudadanos conocen bien la desigualdad que los rodea, pero esto es solo una ilusión. Cuando vivimos en comunidades pequeñas, nuestro sensor de estatus funciona correctamente. No así en comunidades grandes, como sugiere este working paper del National Bureau of Economic Research. La gente no solo se equivoca al estimar cuánta riqueza tienen los ricos, sino que ni siquiera sabe con claridad en qué punto de la escala de ingresos se encuentra. La desconexión entre desigualdad real y percepción es tan significativa que las demandas de redistribución no se explican por la realidad económica, sino por las ideas que la gente se ha formado, a menudo mal, sobre ella. Esta ceguera colectiva obliga a repensar la economía política no como una ciencia de estructuras, sino como una ciencia de creencias. Por si fuera poco, cuando se implementa en un sistema que incentiva la igualdad, se propicia la desigualdad de resultados. De modo que si son los resultados la métrica que empleamos para determinar si hay desigualdad, esa métrica nos indicará que hay más desigualdad a medida que nos esforzamos para que exista igualdad. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la paradoja nórdica. En países como Noruega o Suecia, que han reducido muchas barreras sociales, las diferencias de elección entre hombres y mujeres en ciertas profesiones son más marcadas, no menos. Por ello, en las últimas décadas, el discurso igualitarista ha evolucionado desde la búsqueda de igualdad estricta hacia un enfoque centrado en la equidad. En lugar de perseguir resultados idénticos para todos, se reconoce que las personas parten de situaciones distintas y que tratar a todos igual puede, paradójicamente, reforzar desigualdades. La equidad propone ajustar los apoyos y las oportunidades según las necesidades de cada uno, poniendo el foco no en que todos lleguen al mismo sitio, sino en que nadie quede atrás por razones injustas. El socialismo no triunfa por la envidia, sino por la homeostasis y el miedo.
por el doctor Sergio Parra. National Geographic España Sataka muy interesante Webedia SJ Down Spain Yorokobu Mac Escapada Rural Radio Sapiens Baker Café Etiquetas Opinión Análisis Sociedad Actualidad. Nos seguimos leyendo, escuchando y compartiendo. Sencillez y orden.es. Les sugerimos entren a las siguientes plataformas tecnocientíficas activas de ámbito internacional: radiosapiens.es y revistanube.com. Actualidad y máximo rigor científico, cultural y divulgativo.